Saludos, buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a esta conferencia online. Yo soy Claudia de Sousa, soy profesora de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y en la tarde de hoy voy a ser la moderadora de este evento. Actualmente yo estoy trabajando en una investigación que está relacionada al movimiento de la ciencia abierta en la región del Caribe. Yo cuento con la colaboración del profesor Carlos Suárez, que es mi colega aquí en la universidad. Y en este semestre hemos tenido la oportunidad de integrar a algunos de nuestros estudiantes a las actividades de este proyecto. Y entonces hemos decidido hacer la presentación de los resultados de manera pública. Hemos invitado además a la profesora Riva Quiroga, que es parte del equipo editorial en español de la revista Programming History, para que ella entonces nos cuente sobre el proceso de revisión por pares abiertas en esta publicación. Nos parece que es un caso de éxito en el ámbito de la ciencia abierta y bueno, pues por lo tanto, un muy buen ejemplo a seguir. Así que vamos a empezar esta sesión con una breve presentación de mis estudiantes. Luego le daré la palabra al profesor Carlos Suárez y finalmente entonces escucharemos a la profesora Riva Quiroga. Para que podamos interactuar, ustedes ya tienen acceso al chat de la reunión, pueden escribirnos directamente por allí. Y luego al final también vamos a tener algunos minutitos para las dudas, las preguntas, los comentarios, ¿ok? Les recuerdo que estamos grabando la sesión y luego el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente. Entonces voy a dejar de compartir y ya podemos empezar. Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Cecia Ramos, yo soy estudiante del seminario, el capstone, que estamos realizando la investigación con la profesora, y esta tarde voy a presentarle a mis compañeros. Tenemos por aquí a Dariana Rodríguez, Joel Santiago y mi compañera Zulma Rivera. Todos somos estudiantes del programa de la maestría en Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En este segundo semestre estamos matriculados en el curso CINF 6998, también conocido como Seminario de Aplicación del Conocimiento o Capstone. Este curso es requisito para la graduación y suele tomarse al final de la maestría. En este curso hay 3 modalidades de las cuales nosotros podíamos escoger y entre esas posibilidades nosotros decidimos elegir e integrarnos a esta línea de investigación de la facultad. Nuestros tutores son la profesora Claudia de Sousa y el profesor Carlos Suárez Balseiro, de la Facultad de Comunicación e Información. Actualmente, estos 2 profesores están llevando a cabo una investigación, como dijo nuestra profesora anteriormente. Este proyecto de investigación está financiado por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, y esta investigación tiene unos fondos de la universidad, conocidos como FIPI, o Fondo Institucional para la Investigación. Este proyecto trata sobre el movimiento de la ciencia abierta en la región del Caribe específicamente. La ciencia abierta es algo totalmente novedoso, fuera de lo tradicional, de lo que nosotros conocemos hoy día sobre cómo es hacer ciencia. Este movimiento es un cambio de paradigma y está relacionado desde lo que es la concepción de la idea, cuando estamos redactando una propuesta de investigación, y luego la recogida de los datos, que es el procesamiento de toda esta información, la comunicación de los resultados y la forma en la que nosotros publicamos, distribuimos el conocimiento que hemos generado. También la evaluación de los resultados por parte de los demás investigadores. En fin, podemos decir que el objetivo final de la ciencia abierta es hacer una ciencia libre y accesible a todo el mundo. Si nos fijamos en la imagen que está en la pantalla, colocamos esa ilustración para mostrarles lo que es la ciencia abierta y podemos ver que la ciencia abierta tiene varios componentes.
Vemos ahí, ¿verdad?, que hay varios componentes. Este tema es bastante extenso porque abarca todo un ciclo, ¿verdad?, de producción de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estudiarla desde diferentes perspectivas. Ok, en el slide anterior les mostré la imagen donde podíamos ver, ¿verdad?, que la ciencia abierta tiene diferentes componentes, bastante extensa. Sin embargo, nosotros en este curso hemos estado investigando específicamente solo uno de ellos, que es lo que es la ciencia abierta. La evaluación por pares abierta, por sus siglas en inglés, Open Peer Review. Sabemos que cuando sometemos un manuscrito a una revista, lo que ocurre en este documento, antes de ser publicado, claro está, es que pasa por un proceso de revisión y de evaluación por parte de un experto en el tema. En el proceso de la ciencia tradicional, este procedimiento se desarrolla de forma anónima, cerrada y a ciegas. Sin embargo, los autores en esta ciencia tradicional no se conocen entre sí, ¿verdad? No saben quiénes son ni el uno ni el otro. Sin embargo, con la llegada de este movimiento de la ciencia abierta, este proceso de evaluación de los manuscritos en las revistas científicas pasa a ser más abierto, es algo más transparente, interactivo, y el punto principal es también más accesible a toda la comunidad. Y básicamente sobre esto es que hemos estado investigando durante este semestre. En el análisis por niveles, cuando nosotros estamos realizando un trabajo particular, ¿verdad? Regularmente nosotros lo dividimos por etapas, por sesiones, y vamos trabajando hasta alcanzar, ¿verdad?, la meta que nosotros nos estamos proponiendo. Igualmente pasa en este proyecto. Este proyecto está pensado para ser desarrollado en diferentes etapas. Como podemos ver aquí, así que los análisis del movimiento de la ciencia abierta también están siendo realizados por niveles, comenzando desde el más específico, que es el nivel micro. En este caso, ¿verdad?, nosotros empezamos a estudiar en la universidad, en la UPR, como vemos ahí, lo que es la ciencia abierta en nuestra universidad, y poco a poco esta idea va a ir avanzando hacia el nivel más general, que es el nivel macro, pasando, como vemos aquí en la iniciativa, las iniciativas de todo Puerto Rico. Luego pasamos a las demás islas que forman parte del Caribe insular y finalmente, ¿verdad?, llegar al punto de tener caracterizado toda la región de la cuenca del Caribe. Durante este semestre nosotros, ¿verdad?, los estudiantes junto a nuestros profesores hemos estado trabajando con un programa piloto, así que paso con mi compañera Zulma Rivera, que va a estar abundando más sobre este estudio. Gracias, Cecia. Buenas tardes a todos, colegas y compañeros. Como ya, ¿verdad?, anteriormente nos ha presentado Cecia, mi nombre es Zulma Rivera Lugo y yo voy a estar hablando sobre lo que es el estudio piloto y las diferentes actividades que llevamos a cabo durante este semestre. El estudio piloto se llevó a cabo en el portal de revistas académicas de la Universidad de Puerto Rico, hablando un poquito de la página web, donde está disponible algunas de las revistas que son editadas o coeditadas en la Universidad de Puerto Rico. Este portal actualmente tiene un total de 28 revistas y más de 9,000 documentos entre artículos de investigación, ensayos, reseñas y otros. Todo disponible a texto completo. Así que nuestro objetivo de estudio de la investigación fue el portal de revistas de la Universidad de Puerto Rico. Ahora le vamos a estar hablando sobre la primera actividad que llevamos a cabo. En el curso estuvimos trabajando lo que fue la revisión bibliográfica. Empezamos haciendo una revisión de toda la literatura para poder elaborar lo que viene siendo el marco teórico de nuestra investigación. Buscamos en las distintas bases de datos y tratamos de definir lo que era el concepto de ciencia abierta y la revisión por pares abierta. Buscamos también trabajos que mencionen la importancia, los beneficios y desafíos de esta nueva forma de ciencia. Encontramos que en la Universidad de Puerto Rico
ya tiene una política de ciencia abierta establecida, que es la certificación número 113, año 2019-2020. Esta fue nuestra primera actividad. Ahora le vamos a estar mencionando algunas de las ventajas del proceso que hemos podido encontrar durante la revisión de literatura. Y entre ellas está aumentar la transparencia del proceso, se puede reducir el sesgo de los revisores, las críticas son más respetuosas y constructivistas, las revisores realizadas pueden revisar de ejemplos para revisores principiantes, los revisores pueden tener el conocimiento directo por el trabajo implicado a realizar la revisión. Y por último, de forma abierta se comparte la responsabilidad de la aceptación de un artículo entre el autor, el editor y los revisores. Ahora vamos a estar hablando de la segunda actividad que llevamos a cabo. Hicimos una colecta de datos en el portal de revistas de la Universidad de Puerto Rico. Construimos una tabla de información esencial de cada una de las revistas, en donde cuando elaboramos la tabla estuvimos extrayendo del portal de la revista el título, el número internacional Standard Series Number, el área y temática, cuándo se publicó por primera vez la revista, información sobre la vigencia, números actual de la revista, prioridad de la revista, DOI, indicamos sobre la indicios sobre si realizó revisión abierta por pares, el editor, y también estuvimos recopilando información sobre nombre, email y número de teléfono del equipo editorial y página web de la revista. Nuestra actividad número 3, empezamos trabajando en el desarrollo de un cuestionario online que está dirigido exclusivamente a los editores de las revistas académicas arbitradas, vigentes, editadas o coeditadas en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Nuestro objetivo con este instrumento era conocer si estos editores están familiarizados con el proceso de revisión abierta por pares. Proceso por pares abierta, disculpen. Iniciamos con una introducción para el cuestionario, montamos un encabezamiento con las instrucciones, elaboramos también algunas preguntas de identificación para sacar información sobre el encuestado y finalmente incluimos las preguntas en el cuestionario que más siguiente lo vamos a estar detallando. Ahora les voy a estar hablando sobre las preguntas que estaban en la encuesta. La número 1, que podemos ver en esta presentación, nos dice cuánto tiempo lleva desempeñándose como editor de revistas académicas. La segunda, ¿cómo funciona el proceso de edición por pares en su revista? En esta pregunta, que es la número 3, si la persona responde que sí, la persona tiene que indicar si realizó división cerrada y el motivo. La número 4, ¿está usted familiarizado con este tipo de revisión? La 5, ¿estaría usted interesado en participar de talleres para capacitarse sobre las oportunidades prácticas y retos de la revisión por pares abierta? La número 6, ¿estaría usted interesado en realizar modificaciones graduales para plantear el proceso de revisiones por pares en su revista? Y estas que son de identificación. ¿Cuál es su rango de edad? Nivel académico más alto obtenido. Y por último, la 9, tipo de puesto que ocupa en la Universidad de Puerto Rico. Ahora estamos pasando con mi otra compañera. Muchas gracias, Zulma. Mi nombre es Dariana Rodríguez y yo voy a estar hablando ahora sobre lo que es la cuestión de validación del cuestionario. En la última semana de abril, ¿verdad? Sometimos el mismo a la valoración de una editora para que nos pudiera dar su insumo sobre la adecuación de los ítems
para lo que se pretendía, por lo que sus comentarios y recomendaciones nos han ayudado a mejorar las preguntas y adecuarlas para obtener el mejor resultado. Posteriormente enviamos, ¿verdad?, por correo electrónico el cuestionario a 12 editores del sistema. La encuesta estuvo abierta para recibir respuestas por un periodo de 10 días. Y el instrumento no está sujeto al requisito de la revisión del Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación, conocido como CIPSI, porque se trata únicamente de un ejercicio de clase y las respuestas obtenidas no serán ni fueron publicadas. Para beneficio de los que no conocen lo que es CIPSI, es un comité para salvaguardar los derechos y el bienestar de los seres humanos que participan como sujetos de estudios en las investigaciones. Vamos a ver ahora algunos de los resultados, ¿verdad?, que hemos obtenido. Nuestra encuesta tiene una tasa de respuestas del 91%, que es decir, que de las 12 invitaciones que hicimos, 11 de ellos nos contactaron. Así que es una tasa muy buena y aprovechamos la oportunidad para agradecer a los editores por esta colaboración. En primer lugar, verificamos la gran mayoría de los respondentes llevan muchos años desempeñándose como editor de revista académica y según las respuestas recibidas, hemos encontrado que más de la mitad de ellos, un 63%, lleva entre 3 y 10 años en esta función. Es decir, son personas que realmente tienen la experiencia en el área. En la pregunta número 2, en cuanto a cómo funciona el proceso de revisión por pares en las revistas del portal, hemos detectado que ninguna de ellas utiliza todavía la revisión por pares en abierto. El 81% de los editores contestó que aún trabaja con el proceso tradicional cerrado. En la pregunta número 3, cuando le preguntamos el motivo de por qué todavía realizan el proceso de manera cerrada, 9 de los 11 respondentes dijeron que porque el proceso en su revista ocurre de manera anónima y confidencial. El 27% no considera que la revisión por pares abiertas sea una prioridad para su revista y otros 3 editores afirmaron que porque les falta conocimiento sobre el asunto. Ahora los dejo con mi compañero Joel Santiago. Muy buenas tardes a todos. Voy a continuar a estar hablando, ¿verdad?, de los hallazgos de la encuesta. Cuando le preguntamos si los autores o editores estaban familiarizados con este nuevo tipo de práctica de evaluación en las publicaciones, un 27% contestó que la revisión abierta por pares no le resultaba para nada familiar. Y solamente una de las personas que respondió el cuestionario dijo que le es muy familiar, que sí conoce el proceso. Así que para la mayoría de los editores que contestaron la encuesta, la revisión por pares abiertas le resultó algo moderadamente familiar. En la siguiente pregunta del formulario era si ellos estaban interesados en participar de talleres para capacitarse sobre las oportunidades, las prácticas y los retos, ¿verdad?, que traía la revisión por pares abiertas. Y el 100% de ellos respondieron que sí estaban interesados en tomar talleres para formarse sobre el proceso de la revisión por pares abiertas. Otra de las preguntas fue que si estaban interesados en realizar modificaciones graduadas para replantear el proceso de revisión por pares en su revista, y el 90% respondió que estaba interesado a realizar modificaciones graduales para replantear el proceso de revisión por pares en cada una de sus revistas. Y ya finalmente, sobre los datos personales de las personas que fueron encuestadas, hemos detectado que aproximadamente la mitad de ellos, un 54% de los editores, están en el rango de entre la edad de 39 a 53 años. Y referente a su nivel académico, el más alto de los editores, vimos que un 63% de ellos tiene un título doctoral y solamente un editor tiene grado subgraduado, que es bachillerato, otro editor tiene maestría y otro tiene un postdoctorado. Pero realmente lo que aquí prevalece es el doctorado. Otra de las preguntas que le hicimos, ¿qué tipo de puesto ocupa dentro de la Universidad de Puerto Rico? 8 de ellos contestaron que son un personal docente
y 3 de ellos contestaron que son personas no docentes, que son administrativos. Y como conclusiones preliminares de nuestra investigación, podemos decir que en el proceso de revisión abierta por pares todavía no ha sido implementado en las publicaciones del portal de revistas de la Universidad de Puerto Rico. Los resultados demostraron que hay un interés por parte de los editores en conocer más acerca del tema y los investigadores han realizado hasta el momento, la investigación realizada hasta el momento nos brinda posibilidades de continuar explorando sobre esa nueva modalidad de evaluación, que es el sistema de Open Peer Review. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario, lo puede escribir en el chat y le contestaremos al final de la sesión. Aquí tienen las personas contacto, que es la doctora Claudia de Sousa, ahí está su correo electrónico, y el doctor Carlos A. Suárez Balseiro y su número de su correo electrónico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación, Cecia, Zulma, Dariana y Joel. Pasamos entonces ahora a ver la segunda parte de los resultados con el profesor Carlos Suárez. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, doctora de Sousa. Bueno, ante todo quiero agradecer a la doctora de Sousa y a sus estudiantes por el esfuerzo realizado durante el semestre. Como ellos comentaban, ¿no? Es un ejercicio docente y lo que se muestra pues son los datos básicos que se han obtenido en el mismo, ¿no? Es la intención de la doctora de Sousa y mío mantener este esfuerzo de ahora en adelante con la intención de poder hacer un seguimiento regular del desarrollo que va teniendo la ciencia abierta en sus diferentes dimensiones, en el ámbito de Puerto Rico y también en el ámbito del Caribe insular. Y en ese sentido, el capstone que yo he supervisado durante este semestre, he tenido la colaboración de 3 estudiantes, Nachali Cimadevilla Seda, Lorraine López Rosa y Viviana Vélez Burgos. Nuestro esfuerzo ha estado orientado a hacer una primera aproximación a la manera de utilizar los datos de diferentes fuentes sobre una de las dimensiones del acceso abierto, de la ciencia abierta, en este caso el movimiento por el acceso abierto y sus diferentes manifestaciones, y elaborar una primera propuesta de cómo visualizar esos datos de manera integrada y ponerlos a disposición del público en general en el espacio web del proyecto. Entonces, en ese sentido, yo le voy a dar la palabra a las estudiantes. Yo les había pedido que seleccionaran una portavoz en aras de hacerlo más simplificado, ¿no? Les voy a dar la palabra para que ellas expliquen cómo fue el proceso de la búsqueda de esos datos y la elaboración de las propuestas. Y voy a compartir aquí la pantalla del website en el cual ya está esa primera propuesta integrada para que ustedes la puedan ver. Insisto que lo que van a ver es una primera aproximación. De hecho, hay una nota de que el trabajo está en desarrollo y no debe citarse ni utilizarse por el momento, pero es la intención de seguir el desarrollo del trabajo para lograr este observatorio de manera regular sobre la ciencia abierta en el Caribe insular. Entonces voy a compartir mi pantalla y les voy a dar la palabra a las estudiantes. Bueno, saludos a todos. Como les estuvo mencionando el profesor, mi nombre es Nachalísima de Villaceda y junto a mi compañera Lorraine López y Viviana Vélez recogimos datos sobre el movimiento de la ciencia abierta en el Caribe insular. ¿Me pudiesen confirmar que me están escuchando? Sí, se te escucha, Nachali. Ok,
Perfecto. Pues específicamente nos concentramos en datos sobre la publicación en acceso abierto y la gestión de repositorios en acceso abierto. Entonces, nuestras fuentes fueron Latindex y el Directory of Open Access Journals, 2 directorios de revistas en acceso abierto utilizados internacionalmente. Y para las estadísticas sobre los repositorios en acceso abierto utilizamos Open Door Statistics. Entonces, las conclusiones preliminares sobre la ciencia abierta en el Caribe fueron visualizadas en 3 diapositivas. Están viendo la primera ahora mismo. Entonces, en la primera nos enfocamos en la publicación en acceso abierto y los datos mostraron que Cuba es el país que lidera en este tipo de publicación, seguido por República Dominicana y luego Puerto Rico. Y por Cuba ser el país que lidera este tipo de publicación, entonces pues el idioma predominante en el que se publica este conocimiento es el español, pero seguido también por publicaciones bilingües, las cuales la mayoría se publican en español y en inglés. Entonces, si pudiésemos pasar a la segunda. La segunda diapositiva muestra los datos sobre los repositorios de acceso abierto en el Caribe, donde también nuevamente Cuba es el país con más participación en esta rama de la ciencia abierta. Y también destacamos 2 características predominantes de estos repositorios. La primera, que la mayoría son institucionales, es decir, son gestionados por instituciones académicas, las universidades. Y que el software preferido para manejar estos sistemas es DSpace, el cual también utilizamos en la Universidad de Puerto Rico. Y ya en la última diapositiva decidimos resaltar cuáles son las disciplinas que más están publicando en acceso abierto en el Caribe. Y resulta que las disciplinas de las ciencias sociales, lo que sería antropología, historia, economía, sociología, etcétera, son las más que publican en acceso abierto, seguidas por las llamadas STEM, como ciencias médicas y biología, física y química. Entonces, pues como el profesor estaba mencionando, esto se va a seguir desarrollando, pero preliminarmente estas son la información que pudimos concluir sobre los datos de la ciencia abierta en el Caribe. Sí, Muchísimas muchas gracias, Nachali, y por extensión a Lorena y a Viviana. Las estudiantes hicieron un esfuerzo durante el semestre orientadas de qué fuentes utilizar específicamente para recoger los datos. Ustedes saben que, por ejemplo, Latindex, el sistema regional, pues tiene en su última versión de su espacio en la web, da una riquísima posibilidad de búsqueda de datos sobre las publicaciones en la región. Y esa fue una de las fuentes que ellas utilizaron para identificar revistas vigentes y en acceso abierto de los países de la cuenca, de los países del Caribe insular, perdón. Y luego lo hicieron con las otras fuentes, con el DOJA y el directorio repositorio en acceso abierto y sus estadísticas. Y luego prepararon varias propuestas de visualización con una de las plataformas más sencillas, que es Inforam. Y esto se hizo principalmente con la intención de que la comunicación sea para un público lo más amplio posible. Fíjense que las gráficas están trabajadas en forma de dashboard de manera tal que sean fácilmente identificables y comprensibles. Y esto se va a seguir mejorando en esa intención, con esa intención. Uno de los propósitos fue también hacer énfasis, como comentaba Nachali, en los hechos más significativos. Bueno, claramente, en el caso del acceso abierto en el Caribe insular, pues Cuba pues, tiene una posición muy destacada, tanto en revistas de acceso abierto en Latindex como en las que están incluidas en el directorio de revistas de acceso abierto a nivel internacional. Y luego, por supuesto, es significativo que, dada la importancia de las publicaciones locales y que es el español el dominante en este caso, pues eso también se destacara, ¿no?
Y luego hay un hecho también significativo en cuanto a la utilización de software, en este caso DSpace, que es uno de los programas no propietarios más utilizados para la creación de repositorios institucionales y temáticos, como la solución más utilizada. Y por último, las temáticas. Cada uno de estos elementos puede, por supuesto, profundizarse mucho el análisis, hacer comparativas entre países, entre el diferente avance que hay de la ciencia abierta en cada país, solamente considerando la dimensión del acceso abierto. Luego, otro de los elementos que interesó, en este caso, para llegar al Caribe insular, fue mirar en una de las fuentes más utilizadas para hacer seguimiento y evaluación de la actividad científica. En este caso, la doctora de Sousa y yo seleccionamos Scopus e hicimos una búsqueda durante el mes de marzo. Aquí está la estrategia, ¿no? Para identificar producción científica de países del Caribe insular, limitado al periodo de 2000 a 2020 y a aquellas publicaciones que estaban en acceso abierto. Igual, los resultados son preliminares y se ha trabajado de manera integrada. Aquí la producción está representada por cantidad de trabajos en su evolución anual, en la serie temporal. Y luego se ha destacado las diferentes modalidades presentes. Por supuesto, la vía verde es la más presente en este caso. Luego se ha hecho una comparativa de producción total de los países y producción en acceso abierto. Como ven, por supuesto, Cuba sigue teniendo una posición destacada, seguida de Puerto Rico, Trinidad, Tobago, Jamaica, y hemos agrupado el resto de los países en otros porque su producción ya era menor. Y aquí, pues, la que es en acceso abierto. Por ejemplo, estos porcentajes están en función del total de la producción. En el caso de las publicaciones totales, pues, las totales que aparecen de todos estos países en Scopus. Y en el caso de acceso abierto, de las totales de acceso abierto, que si mal no recuerdo son 22.600 y algo de registros en acceso abierto. Pero esto se pudiera trabajar, por ejemplo, en función de los porcentajes respecto al total de la producción de cada país, ¿no? Para ver cuánto de la producción de cada país se está publicando en abierto, ¿no? Y por último, también lo hicimos con las áreas temáticas, ¿no? Para ver cuál de estas áreas temáticas era la más significativa. Aquí medicina tiene un destaque significativo en la producción en abierto en Scopus. Tomen en cuenta que siempre este tipo de análisis debe contextualizarse a la fuente que se está utilizando, ¿no? Y la representatividad que tiene ahí la producción científica de los países. Y por último, se miró, por ejemplo, la comparativa, ¿no? A nivel global, cómo está representado en Scopus el acceso abierto por sus diferentes modalidades y cómo se da a nivel regional. Aquí un hecho destacado, la distribución es más o menos similar, pero un hecho destacado es que a nivel regional, la vía dorada pues tiene un poco más de presencia que la llamada vía de bronce, ¿no? En ese sentido, aquí también se podrían hacer análisis de diferente tipo, ¿no? Y es la intención, pues, trabajar y manejar estos datos para hacer una representación mucho más elaborada en el futuro, tomando en cuenta la riqueza de datos, como decía, que está presente en las diferentes fuentes que hemos estado utilizando. Entonces, esta ha sido la intención, ¿no? del trabajo hasta ahora, integrarlo en una sección del proyecto de la Unidad de Monitoreo y Análisis de Investigación Científica en Puerto Rico, con una intención de hacer esto más amplio, una mirada al Caribe insular en un principio y tal vez más en el futuro a la cuenca del Caribe en general, y mantener este observatorio donde se pueda ver de manera integrada
las diferentes dimensiones de la ciencia abierta en la región. Excelente trabajo. Muchas gracias, doctor Suárez, y también a las estudiantes, a Nachali, Lorraine y Viviana. Pasamos ahora entonces con la presentación de Riva Quiroga, que como les mencioné, ¿verdad? Es editor en español de una revista totalmente abierta, que es Programming Historian. Profesora, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente les agradezco la invitación para poder venir hoy a contarles un poco qué es lo que hacemos en Programming Historian. Y voy a estructurar la presentación en dos partes. En la primera les voy a contar un poco sobre nuestra revista, cuál es el contexto en el que surge y qué es lo que publicamos. Y luego me voy a enfocar en nuestro proceso editorial, nuestro proceso de revisión abierta y en nuestro proceso editorial en general, porque hacemos todo absolutamente abierto. Programming Historian entonces es una publicación multilingüe, existe en español, en inglés, en francés y en portugués. El proyecto inicialmente parte en inglés como un conjunto de tutoriales que publicaron un grupo de investigadores de una universidad en Canadá. Y en algún momento se dieron cuenta que esto estaba teniendo tanto éxito que lo que decidieron hacer fue convertirlo en una publicación arbitrada por pares, con un comité editorial, y desde el año 2012 existe Programming Historian como publicación y surge primero en inglés. Y a partir del año 2017 empieza la versión en español, que se enfocó primero en hacer traducciones de los tutoriales que estaban publicados en inglés, y actualmente también hacemos publicación tenemos también nuestra producción original propia. Y en 2018 se incorporó un equipo para hacer una versión en francés, y el 2019, tenemos también el equipo que publica en portugués. Esta es una publicación abierta, abierta diamante, es decir, es gratuito para, es de acceso abierto para los lectores, para los autores. Los autores retienen el copyright de sus publicaciones y por lo tanto pueden republicar en otro lugar si así lo desean, por ejemplo en su sitio web o utilizar el material. Y no tiene ningún costo para absolutamente nadie involucrado, está todo de acceso abierto. Y no solo de acceso abierto, sino que nuestra misma plataforma es una plataforma de código abierto. Así que está ahí todo el código con el que nosotros también montamos nuestra infraestructura. O sea, nuestra infraestructura editorial también es abierta. Esta es la definición de lo que hacemos, que está en la página inicial, que aparece acá, que es, en el fondo lo que nosotros hacemos, dice acá, es que publicamos tutoriales revisados por pares, dirigidos a humanistas que quieran aprender una amplia gama de herramientas digitales, técnicas computacionales y flujos de trabajo para que sean útiles para investigar y enseñar. Entonces, para contarles un poco lo que hacemos, voy a enfocarme en algunos puntos de esta definición. Entonces, lo que nosotros hacemos es publicar tutoriales, a los que también les llamamos lecciones. Ese es nuestro género discursivo que publicamos. No publicamos artículos de investigación, sino que son una suerte como de artículo metodológico, y que una de las principales fuentes de tutoriales tiene que ver, por ejemplo, con personas que realizan una investigación. Al realizar esa investigación publican sus resultados en una revista que publique artículos académicos, pero muchas veces los procesos de investigación también implican el uso de metodologías, uso de herramientas, y Programming Historian es un lugar en el que nosotros podemos publicar sobre esas metodologías y podemos publicar sobre esas herramientas. ¿Qué significa que publiquemos tutoriales? En este cuadrante que diseñó Daniele Procida, que es un investigador de origen italiano, nuestras publicaciones, él hace este cuadrante que tiene un eje que tiene que ver con que si este documento habla más de básicos prácticos o de conocimiento teórico, y si es algo que es más útil cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando. Lo que nosotros publicamos se encuentra en este eje, es decir, los tutoriales son publicaciones orientadas al aprendizaje, es decir, alguien que quiere aprender sobre una metodología para investigar o sobre alguna herramienta que le puede ser útil para algún proceso de investigación. Lo que va a encontrar en nuestra publicación es
una lección que le va a llevar paso a paso para apropiarse de este conocimiento nuevo y que luego lo puede implementar en sus procesos de investigación. Nuestros tutoriales están dirigidos a personas de las humanidades. ¿Qué quiere decir esto? Que esto afecta por una parte la manera en que están escritos y la selección que se hace de los recursos que se van a incluir en el tutorial. Nos interesa generar tutoriales en los que no solo enseñemos a las personas a utilizar metodologías y a utilizar herramientas, sino que a utilizarlas de manera crítica, entendiendo cuáles son los aspectos a favor y en contra que tienen y cómo se insertan, por ejemplo, en el proceso de investigación. Y también tenemos mucha precaución en los materiales que elegimos como nuestros casos de estudio, los ejemplos para enseñar alguna herramienta. Como ejemplo, existe una herramienta que se llama Jupyter, que se conocen como los Jupyter Notebooks, que es una herramienta que sirve cuando estamos trabajando con lenguajes de programación. En el que está más extendido es en Python, que es, por ejemplo, esta idea de que yo puedo escribir texto y entre medio puedo tener unos bloques de código que voy ejecutando. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de Google Colab, que es como la versión que uno, por tener una cuenta en Gmail, puede tener acceso a esta herramienta. Y si uno busca, por ejemplo, un tutorial para aprender a utilizar Jupyter Notebooks, va a encontrar muchísimas cosas disponibles en Internet. Por ejemplo, aquí, no sé, encontré este como ejemplo, dice cómo ocupar un cuaderno de Jupyter, un tutorial para personas que empiezan, pero muchas veces los ejemplos que se ocupan en esos tutoriales no son relevantes para las personas de humanidades. Por ejemplo, en este caso, el dataset que se utilizaba era sobre compañías que estaban en esta lista que se conoce como Fortune, como las 500 empresas más exitosas. Y, por ejemplo, si una persona que viene del ámbito de la literatura, quizás no le va a parecer un tema relevante, por lo tanto, no va a ser un tutorial que le muestre cómo esto puede ser útil para su propia investigación. Entonces, por ejemplo, en Programming Historian tenemos un tutorial sobre Jupyter Notebooks, y en este caso, el ejemplo, los datos que se utilizan como ejemplo es de un sitio web que reúne metadatos sobre fanfiction creada en torno a Harry Potter. Entonces, por ejemplo, un investigador o investigadora del área de literatura va a poder ver cómo esta herramienta, que es una herramienta que tiene que ver con la programación, le puede servir, por ejemplo, para algo que está realizando. Nuestros tutoriales dirigidos a humanistas están pensados para personas que quieren aprender herramientas digitales, técnicas computacionales y flujos de trabajo. Por esa razón, en nuestra publicación, nuestra manera de encontrar, no están organizadas en torno, como en otras revistas, por ejemplo, que existen volúmenes por año. Nosotros tenemos una convocatoria permanente, o sea, en cualquier momento estamos recibiendo nuevas propuestas. Y en nuestra página nosotros podemos encontrar las publicaciones. Hay dos opciones, una a través del proceso dentro del flujo de investigación, si esto tiene que ver con la obtención de datos, si tiene que ver con transformar mis datos de investigación, con analizarlos, con presentar estos datos o con preservar nuestros datos de investigación. Y vemos que hay tutoriales, por ejemplo, como estos que aparecen acá, que son sobre aspectos muy específicos, por ejemplo, sobre utilizar, no sé, en este caso un lenguaje de programación como R. También podemos buscar nuestras publicaciones por si tienen que ver con, no sé, el lenguaje de programación, puedo filtrar si es, por ejemplo, Python o R, o si se trata de gestión de datos, de procesamiento de datos, existen estas dos maneras de aproximarse a eso. Y no solo nos interesa publicar aspectos que tengan que ver con manejar una herramienta, por ejemplo, un lenguaje de programación, sino que también, por ejemplo, aspectos relevantes para cualquier proceso que tiene que ver con la preservación de nuestros datos de investigación. En los tutoriales que publicamos nos interesa ofrecer una amplia gama. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para una misma tarea que puede tener que ver con el procesamiento básico de textos, tenemos tutoriales que muestran cómo hacer esto utilizando Python, utilizando R, utilizando AndConc, que es un software gratuito, o utilizando Voyant Tools, que es una herramienta de código abierto, que está disponible en línea. Entonces nos interesa también mostrar como la amplia gama con que podemos enfrentar un mismo como desafío en términos de la investigación. Y nos interesa que lo que publicamos sea útil para investigar y para enseñar. Y por esa razón, todos los tutoriales todas las publicaciones tienen indicada la dificultad que tiene. Si es un tutorial que alguien sin un conocimiento sobre el tema podría utilizar directamente, o si se trata de una dificultad media y alta. Y en esos casos se declara cuál es el conocimiento previo que se espera que tenga la persona, y si existe algún tutorial
en nuestra misma publicación que aborde ese conocimiento, se le sugiere también esa lectura. Otra cosa que nos interesa mucho, que también tiene que ver con la enseñanza y también con el aprendizaje de quienes están como utilizando alguna de nuestras publicaciones, es que declaramos si la herramienta que se va a enseñar requiere cierta capacidad computacional, porque asumimos en el fondo que no todas las personas tienen un computador, no sé, de 16 RAM de memoria que permita ejecutar todas las cosas que van a aparecer ahí, entonces también ese tipo de cosas la declaramos. Y lo que nosotros publicamos lo hacemos con una licencia CC BY. Esto implica que todo el material es reutilizable, hay que dar obviamente la atribución. Los autores mantienen su copyright de lo que publicaron y pueden, si quieren, publicarlo en otra parte. Pero sobre todo nos interesa esta idea de que la gente pueda adaptar lo que nosotros publicamos, porque, por ejemplo, quizás este tutorial a mí me interesa utilizarlo para una clase que voy a dar, pero quiero cambiar el ejemplo. Entonces, nuestra licencia abierta nos permite poder que las personas puedan hacer eso con las cosas que nosotros publicamos. Y lo que nosotros hacemos son tutoriales que están revisados por pares, y nuestro proceso de revisión es un proceso de revisión abierta. Y como es abierta, no solo se sabe la identidad de quien revisa, y quien revisa sabe la identidad de quién es la persona que está proponiendo esta publicación, sino que nosotros también indicamos en cada tutorial que publicamos, en cada lección, reconocemos la labor de todas las personas involucradas en el proceso. O sea, por ejemplo, este tutorial, que es sobre esta herramienta que se llama Collection Builder, la autora es Jennifer Isasi, pero ella no fue la única persona, en el fondo ella es la autora del contenido, pero para que este contenido estuviese publicado, hubo otras personas involucradas. Por ejemplo, las personas que trabajan, las editoras en este caso del tutorial, y también las personas que hicieron la revisión. Entonces, si acceden a cualquier publicación van a ver que siempre están indicados los créditos. Lo mismo respecto de las traducciones. Nosotros no solo publicamos en el fondo, cada revista publica su material original en su propio idioma y también traduce cosas que se han publicado en alguna de las otras. Y en el caso de las traducciones también damos los créditos a todas las personas involucradas. Entonces, por ejemplo, esta que es una traducción, está indicado quién hizo el rol de editor en el tutorial original, quién lo revisó, después quién hizo la traducción, quién editó la traducción y qué personas trabajaron haciendo la revisión de esa traducción. Entonces, de esa manera queda fondo consignado el trabajo voluntario que realizan todas las personas para lograr que este producto, en el fondo esta nueva forma de conocimiento que queda disponible para la comunidad, podamos reconocer el trabajo de todas las personas que están ahí involucradas. Y como les decía, nuestro proceso editorial es completamente abierto y les voy a contar ahora un poco en qué consiste. En nuestra página hay una guía para autores donde se explican cuáles son los pasos para poder hacer una propuesta de lección para que aparezca en nuestra publicación. Y nuestro primer paso es proponer una nueva lección, es decir, nosotros no tenemos un sistema en que la gente nos manda el trabajo listo, sino que las personas tienen que proponer lo que quieren publicar, y hay una primera iteración en que se discute con el autor y el equipo editorial cuál es la idea que tienen, y una vez que esa idea se aprueba, ahí recién la persona desarrolla todo su texto y luego lo envía. Esa primera conversación puede partir, o sea, nosotros tenemos un pequeño formulario para que la gente envíe su propuesta, pero incluso puede partir antes. O sea, una persona puede ponerse en contacto con el jefe o la jefa editorial y decirle como, hola, tengo una idea, me gustaría publicar un tutorial sobre este tema. ¿Sería de interés para la revista? Y ahí hay una primera discusión que se hace a través de correo electrónico para tratar de, en fondo, refinar esa idea y decir, sí, como estamos de acuerdo con la idea, nos parece bien, elabora la propuesta. Esa propuesta es un formulario breve que básicamente es que la persona nos diga quién es, nos indique su correo electrónico, cuál es el tema que va a abordar, cuáles son los datos que va a utilizar, y también insistir que una de las políticas de nuestra publicación es que nosotros solo publicamos tutoriales en los que se haga uso de herramientas que sean de acceso gratuito e idealmente herramientas de código abierto, pero en el fondo nuestra política es que no publicamos nunca un tutorial que vaya a implicar algún costo para la persona que lo va a utilizar. Y segundo, que el tutorial utilice datos que estén abiertos. O sea, muchas veces son datos que a veces los mismos autores generan
y esos datos quedan disponibles en nuestra plataforma para que la gente los pueda descargar y pueda efectivamente seguir el paso a paso que se sugiere en el tutorial. Y un pequeño resumen de qué se va a tratar el tutorial que van a proponer, cuáles serían las distintas partes, y es algo que no tiene más de media página. Eso se envía al equipo editorial, es decir, al conjunto de editores de la publicación, por ejemplo, en este caso de español, y el equipo editorial lo que hace es entregar retroalimentación respecto a esta propuesta. Y esa retroalimentación muchas veces indica, por ejemplo, quizás sugerir un ejemplo mejor de datos para utilizar, pedir que se enfoque la lección quizás en algún punto en particular. No sé, por ejemplo, quizás la persona inicialmente quería mostrar cómo utilizar alguna herramienta y alguien del equipo editorial dice, bueno, la gente que utiliza Windows, de repente esta herramienta no es muy fácil de instalar, así que le pedimos por favor al autor que detalle con mucha prolijidad cómo una persona utilizando cualquier sistema operativo podría instalar esta aplicación. Y esto se le devuelve al autor y una vez que el autor, en el fondo, recibe ese feedback, ahí recién empieza a trabajar en la elaboración del material que se va a publicar. Y una vez que tiene listo un primer borrador, ahí dejamos el correo electrónico y nos vamos a una plataforma que se llama GitHub. GitHub es una plataforma que se utiliza para el desarrollo de software. Es una herramienta para compartir código y nosotros todo nuestro proceso editorial los hacemos acá. Tenemos una parte la utilizamos para nuestra infraestructura. Como les decía, toda nuestra infraestructura es de código abierto, está ahí disponible. Entonces, por una parte está todo el código para montar nuestra infraestructura, pero también hacemos acá el proceso editorial, porque esta herramienta tiene una sección que se llama Issues, que es una suerte de foro, que inicialmente está destinada para que cuando alguien tiene comentarios sobre algún código que se publique, lo deje ahí. Pero nosotros lo utilizamos precisamente porque es una suerte de foro que lo que permite es generar un diálogo entre las personas que participan. Y ese foro se ve así, por ejemplo, acá cada una de estas es una lección que está actualmente en proceso de edición. Algunas son traducciones al francés, al portugués, también hay lecciones originales y está todo aquí disponible y esto cualquier persona con el enlace puede llegar. Entonces, esta es una suerte de foro, por lo tanto, nuestra revisión es abierta no solo en el sentido de que quien se conoce la identidad de quienes elaboran, en este caso, el tutorial y de quienes hacen la revisión, sino que el proceso de revisión también se hace en una plataforma abierta en la que puede acceder cualquier persona. Entonces, por ejemplo, cuando recibimos una nueva propuesta, en este caso, quien es el editor, publica un mensaje inicial en el que señala que hemos recibido este nuevo tutorial, dónde está el enlace para ver la vista previa, dónde está el archivo, dónde están las imágenes asociadas y también los assets, por ejemplo, si es que tiene algunos datos o algún otro recurso que hay que tener para realizar como el paso a paso que se señala en el tutorial, está ahí todo disponible. Se señala explícitamente que este espacio está abierto para todas las personas que quieran participar de manera constructiva. Se pone el enlace a nuestra guía de las orientaciones para la revisión. Y también se declara nuestra política contra el acoso, lo que tradicionalmente se conoce como un código de conducta. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo un trabajo en abierto y queremos que todas las personas se sientan cómodas y seguras para participar, para realizar preguntas, para analizar ideas, para sugerir cambios y declaramos que no vamos a aceptar que este es un espacio libre de acoso, donde no vamos a aceptar como ningún tipo de conducta que transgreda estos principios básicos de convivencia. Esto es sentido común, pero nos parece que es importante declararlo. Y todos los equipos editoriales tienen lo que se conoce como un ombudsperson, un mediador o mediadora, que en caso de que haya algún conflicto es una persona externa, que no es ni el editor, ni los revisores, ni los autores, que puede ayudarnos a resolver si es que existiese en algún caso algún conflicto. Y se publica este mensaje inicial. Y bueno, el editor hace una primera revisión, le da sugerencias al autor, el autor las incorpora, y luego empieza la participación de las personas que hacen el rol de revisores. Y para hacer ese trabajo, nosotros tenemos una guía para revisores donde se entregan las orientaciones para
el fondo, qué es lo que esperamos de esta tarea, donde se explica, por ejemplo, cuál es nuestra filosofía, esta filosofía del trabajo colaborativo, de trabajar en abierto, de que en el fondo lo que estamos haciendo es produciendo conocimiento abierto y queremos hacerlo de una manera colaborativa, nuestra política antiacoso y sobre todo esta idea de que lo que estamos haciendo es colaboración y no juicio, de que queremos que estas sean críticas constructivas y hay unas indicaciones de en qué hay que enfocarse para revisar, que tiene que ver con el destinatario, el fondo con la estructura del tutorial, con el flujo de trabajo, con la sostenibilidad de lo que ahí se plantea. Y empieza el proceso de revisión. Y el proceso de revisión es el revisor o revisora revisa y publica su mensaje acá, donde señala, por ejemplo, aquí, no sé, dice, bueno, saluda, dice que se divirtió siguiendo el tutorial y cuáles son sus comentarios. Y aquí esto de preparar el entorno y programar la gramática tienen que ver con secciones del tutorial. Y aquí señala cuáles son los comentarios que tiene. Y está como suerte de lista donde después el autor puede ir como marcando los comentarios que fue incorporando luego de recibir la revisión. Y, por ejemplo, aquí está el mensaje del autor. Una vez que ya recibió, por ejemplo, todos los comentarios, señala que ella hizo los ajustes. Y en algunos casos pasa esto como dice, bueno, en el caso de este comentario que hizo este revisor, creo que esto sucedió por tal cosa y hay una pregunta si consideran que es como que pregunta qué consideramos que es mejor hacer y esta es una conversación en que están participando todas las personas involucradas. Es decir, la revisión no es como muchas revistas que el revisor manda y listo, ahí se acabó, sino que esto es más bien una conversación. El revisor no desaparece, no es como que deje su comentario y se va, sino que en general estos tienen no sé cuál será el promedio, pero creo que este tutorial deben haber unos 40 comentarios entre los revisores, los autores, el editor, que van conversando sobre cómo se está generando esta publicación en particular. Y una vez que el editor dice que esto está revisado, pasamos a la fase del copy editing, la revisión de estilo. Después archivamos los enlaces. Creo que todos hemos tenido la experiencia de que vemos un documento, hacemos clic en un enlace y nos dice que ese enlace ya no existe. Para evitar eso tenemos una política de archivo de los enlaces. Entonces, antes de publicar, generamos links permanentes para que haya una versión archivada del sitio web que se utiliza en la lección para que no deje la lección de funcionar si es que alguna institución, por ejemplo, cambia la dirección de algún material que ahí se ponía, que quede todo eso archivado. Y ahí el tutorial en este caso está listo para ser publicado en la revista. Entonces, ¿por qué para nosotros es importante el proceso editorial abierto? En primer lugar, porque entendemos que la producción de conocimiento en nuestra área hay que hacerla a partir de la colaboración. O sea, la revisión entre pares es una parte fundamental del proceso de generación de nuevo conocimiento y por lo tanto queremos que ese sea un proceso colaborativo, no que sea un proceso solo de dar un juicio, sino que de colaborar. Y es una manera de reconocer que el rol de los revisores es colaborar para la producción de este conocimiento. Y por eso también esta idea de que nosotros en cada publicación están todos los créditos a todas las personas que participaron en el proceso. También nos sirve como revista para la documentación. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nos enfrentamos a un problema, nos damos cuenta de que estamos revisando esta lección y surge una pregunta respecto como de qué hacemos en este caso. Que alguien dice, mira, el año pasado se publicó en, no sé, la revista de inglés un tutorial en que les pasó algo parecido, veamos qué decisión tomaron ahí. Como está todo publicado, en fondo nosotros podemos recorrer la historia de nuestro proyecto hasta que se inicia. Entonces podemos ir documentando las decisiones que vamos tomando y también eso ayuda a ir mejorando nuestras guías de orientación para autores y para revisores. Y algo que también consideramos que es muy importante de este proceso editorial abierto es que nos permite generar comunidad en torno a nuestra publicación. En el fondo, nosotros no somos solo una como revista que recibe tutoriales y que los publica y listo, sino que entendemos que autores, revisores, editores y lectores también son parte de nuestra comunidad. Y este espacio de diálogo en esos foros lo que nos permite es generar esa comunidad, que se generen personas, se conozcan, se generen nuevas instancias de colaboración, surgen ideas para nuevos proyectos y con los años nos hemos dado cuenta que precisamente la posibilidad de hacer eso en abierto es lo que nos ha permitido generar esta comunidad, nos ha permitido poder documentar nuestro proceso y aprender sobre el proceso editorial y sobre todo la idea de que la producción de conocimiento no es una actividad individual,
Es una actividad colaborativa y una de las fuerzas que tiene la ciencia abierta es precisamente que nos permite colaborar. Y eso para nosotros es algo muy importante y esa es la razón por la que el proceso editorial abierto y la revisión entre pares abiertas juega un rol tan importante en nuestra publicación. Eso sería todo, así que bueno, si alguien tiene alguna consulta o quiere saber un poco más sobre nuestro proyecto, si quieren podemos abrir el espacio para preguntas. Muy bien, profesora, una vez más le agradecemos por la presentación, ha estado excelente, a mí me encantó. Y como dije al principio, esta revista es un caso de éxito en el ámbito de la ciencia abierta, entonces realmente me parece que es un muy buen ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos una pregunta de Mirna Brites que dice, cuando hablan sobre el proceso editorial abierto, se refiere a que el autor reconoce el autor y el viceversa, supongo que el editor, que no le ha quedado muy claro. Exacto, aquí todos saben quiénes son. No hay, en el fondo, en el momento que se abre como le llamamos ticket, este ticket para hacer la revisión, se sabe quién es el autor, se sabe quiénes son los revisores, se sabe quién es el editor, o sea, todas las personas están ahí con su nombre propio. Entonces, en ese sentido es abierto porque la revisión está ahí puesta de manera pública y está como queda disponible para que cualquier otra persona también la vea. Entonces, es abierto porque se conocen las identidades, es abierto porque queda la evaluación pública. Entonces, en ese sentido, es como doblemente abierto. Ok, perfecto. Y Sara Rosario nos pregunta, ¿cómo se puede colaborar y publicar con ustedes? Buenísimo. Mira, hay varias maneras de colaborar. Se puede colaborar proponiendo un nuevo tutorial, se puede colaborar proponiendo una nueva traducción. En general, las traducciones se hacen muchas veces porque uno ve que hay un tutorial en inglés sobre una herramienta de la cual uno quiere aprender y traducir un tutorial es una excelente manera como de aprender algún como contenido. Y también mucha gente propone tutoriales, por ejemplo, porque quiere enseñar esa herramienta a sus estudiantes y no todos sus estudiantes hablan inglés, entonces esa también es una razón. Entonces puede participar como autor, como traductor y también si alguien quiere estar como en nuestro radar de personas que les interesaría revisar lecciones. Entonces les voy a poner el enlace de la guía para autores. Ahí están las indicaciones sobre cómo se puede proponer un tutorial. Y también nuestro correo de contacto. Voy a ponerles el enlace del equipo. Hay un enlace a la parte del equipo y ahí está como donde pueden dirigir la correspondencia si es que quieren comunicarse, por ejemplo, con la responsable de la publicación completa, que es Anisa, que es nuestra Publication Manager, o si quieren comunicarse con la persona que ahora está a cargo del equipo de español o con alguno de los editores del equipo de español o de cualquier otra de las publicaciones, ahí van a encontrar la manera de contactarse con todas las personas. Perfecto, excelente. Yo sí que tengo interés en publicar un tutorial, no sabía exactamente Buenísimo. cómo hacer, pero ahora sí, porque además de todo eso que hemos estado presentando, tenemos también a otro estudiante que es Masen, creo que está por ahí conectado, y con él también hemos estado investigando sobre cómo incrementar la visibilidad de los metadatos de las revistas utilizando una herramienta totalmente abierta que es Wikidata. Entonces hicimos un trabajo, lo envió a un congreso internacional, voy a poner aquí el enlace por si alguien quiere acceder. Ah, buenísimo. Y entonces estábamos pensando en preparar algunos tutoriales para que la gente sepa cómo trabajar con Wikidata. Así que me parece excelente la iniciativa. Excelente. Sería excelente bueno. porque de hecho una de las personas que es parte del proyecto, de hecho, nuestra mediadora, pero que también ella ha participado como revisora a veces y también como autora, trabaja en Wikimedia, entonces ahí tenemos a alguien que le va a interesar mucho, como quizás hacer la revisora de la lección y poder dar sugerencias. Y otra cosa que también ha sido muy relevante para este proyecto tiene que ver con cómo circula el conocimiento en términos de que inicialmente, creo que esta es la experiencia para todos en esto que le llamamos el sur global, que muchas veces el conocimiento se produce en inglés y nosotros lo recibimos. Y algo que hemos logrado hacer es que ya tenemos nuestros primeros tutoriales que fueron publicados en español y, por ejemplo, se tradujeron al inglés. O sea, como que el conocimiento surgió desde Latinoamérica y el Caribe y fue traducido para que las personas del norte global accedieran a ello.
Y también se han dado muchas traducciones, como dentro del equipo también tenemos personas que hablan más de una lengua. Por ejemplo, en español tenemos un editor que, si bien él es de origen colombiano, vive en Brasil, entonces él se ha encargado, por ejemplo, de hacer traducciones del español al portugués y del portugués al español. También como que tenemos estos cruces entre como las lenguas del proyecto, precisamente también para permitir que personas, por ejemplo, que publican en español puedan acceder a un público a partir de la traducción de su material a una lengua distinta. Excelente. Y Mirta también nos pregunta, ¿cómo hacen los comentarios? ¿Primero el administrador revisa para publicar o se hace de forma directa? Es de manera directa. No hay... no es como esos foros en que hay un administrador que puede como leer la publicación antes de que quede pública. En GitHub se hace todo de manera abierta. Eso eventualmente uno lo podría pensar como un riesgo, pero la verdad es que declarar nuestra política, nuestro código de conducta, y en general la gente que llega ahí es porque realmente quiere colaborar con el proyecto, entonces nunca hemos tenido un caso de que alguien haya hecho un comentario que no sea adecuado. Tuvimos sí un solo caso en el que hubo un tutorial que la persona que iba a hacer la revisión se dio cuenta que que el tutorial no tenía realmente las condiciones para ser publicado. Y como se trataba de una persona que estaba recién empezando su carrera, por ejemplo, estaba ya en la fase final de su doctorado, le pareció que era una mejor idea no ponerle los comentarios directamente ahí de manera pública, como porque pensaba que quizás en este caso era un estudiante, se podía sentir como afectado por eso. Entonces, si bien nosotros hacemos todo de manera abierta, hay una indicación de que si alguien considera que hay algún mensaje que preferiría dar de manera directa al editor, está siempre esa posibilidad de contactarse. Y ahí, por ejemplo, uno de los revisores se contactó directamente con el editor para explicarle la situación de por qué no quería poner el comentario directamente ahí. Entonces, es la única vez que eso ha pasado, que alguno de los mensajes se ha ido por correo, pero precisamente fue como para proteger también a la persona de que no quedara como en evidencia quizás que esa primera versión que mandó no tenía todavía las condiciones como para iniciar el proceso de revisión y que requería un trabajo anterior porque había algunos errores conceptuales que arreglar. Lo entiendo, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta más a la profesora? Bueno, hay muchos mensajes en el chat de excelente, felicitaciones, me encanta. Sí, bueno, ojalá que... bueno, ahí les puse el enlace, la revisen, siempre hay tutoriales que pueden servir. Si bien nuestro como público inicial es personas de humanidades, la verdad es que personas de humanidades, ciencias sociales y de muchas otras disciplinas revisan los tutoriales porque están muy orientados a tratar de explicar cómo utilizar las herramientas, cuál es su relevancia, y eso ha hecho que el proyecto tenga mucho éxito en términos de la audiencia. Si uno revisa, por ejemplo, nuestras como estadísticas de acceso, lo lee gente de todo el mundo. Y también nos hemos ganado algunos premios como por el contenido abierto. Hay un premio que organiza la Coco Foundation que se llama los Open Publishing Awards, y también ahí, por ejemplo, nos dieron el premio de contenido abierto. Entonces, todo este como espíritu del abierto y de la idea de colaborar es algo muy importante para nosotros como equipo. Así que denle una mirada de qué es lo que hay, y si tienen alguna idea de algún tutorial que se podría proponer, nos interesa mucho que hayan nuevas propuestas que surjan desde el español hacia las otras lenguas, y eso es muy relevante en el fondo para mostrar que es todo lo que se está haciendo aquí en términos de producción de conocimiento en Latinoamérica y el Caribe. Genial. Pues una vez más le agradezco mucho la iniciativa, ha estado excelente, nos ha encantado a todos. Qué gran trabajo, dice Nélida García, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos por participar, y entonces damos por finalizada la actividad. Un saludo y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.